En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la pregunta de hoy es ¿cuáles son las escuelas de pensamiento en el Islam? Y esta es una pregunta importante, por supuesto tiene una respuesta más profunda, como todas las respuestas que damos aquí, o una breve, que es la que vamos a dar en este breve espacio de An-Nur TV. Y si hablamos de escuelas de pensamiento en plural del Islam, sí, son distintas interpretaciones, distintos modos de pensar, de interpretar el Islam, y se pueden distinguir a grandes rasgos escuelas que tienen que ver con esa división más clásica en el seno del Islam que se conoce como la de sunnitas y chiitas. Brevemente, sunnitas son aquellos que dicen seguir la tradición del profeta, y chiitas son aquellos que dicen seguir a Ali ibn Abi Talib, que es el primo yerno y sucesor del profeta para los que lo siguen, ¿no es cierto? Lo consideran sucesor inmediato del profeta. Ahora, en estos nombres hay que distinguir brevemente que los chiitas, por supuesto, también sostienen seguir la sunna del profeta. Además, consideran que la sunna del profeta pasa por seguir a quien el profeta dejó a cargo de la comunidad, que es Ali ibn Abi Talib. Los sunnitas, en cambio, sostienen que la sucesión quedó liberada a la decisión de alguna manera, los tribus, a los jefes tribales que se van a reunir en un lugar y van a designar, previa a una discusión, a Abu Bakr como el primer califa. A partir de ahí, por supuesto, nacen dos maneras de ver y dos interpretaciones del Islam. Si bien el Corán exhorta a la unidad, por ende las diferencias en el seno del Islam deben limitarse a, como ordena el Corán, a un intercambio de puntos de vista de buenas maneras, con lógica, con educación, con hermandad, etc. Eso como a modo general. Dentro de estas dos concepciones, sunitas y chiitas, se han desarrollado distintos tipos de pensamiento. Escuelas que tienen que ver con si se sigue, digamos, dentro del chiismo o del sunnismo. Esa es una primera diferenciación que marca, digamos, algunas diferencias en torno, por ejemplo, a la concepción que hay de la razón humana, el vínculo que ha de existir entre la razón y la revelación, la libertad de la razón humana para opinar, digamos, en materia de conocimiento del Islam, independientemente de la revelación. Lo cierto es que a grandes rasgos podemos decir que hay escuelas de pensamiento que, digamos, ponen más el énfasis en las fuentes, todos la ponen, Corán y tradición profética, pero hay otros que ponen más el énfasis en la razón humana, acompañada y apoyada por la revelación, por la tradición del profeta. Y hay otros que sostienen, no miran con optimismo, con tanto optimismo la razón humana, y son más, si se quiere, literalistas, dogmáticos, de alguna manera, digamos, se aferran más al pie de la letra y dicen que la razón no debe intervenir demasiado en la interpretación y que hay que aferrarse literalmente al contenido del Corán y las tradiciones. Esta es a grandes rasgos otra división. En el chiismo la razón tiene un peso muy importante, la razón además está apoyada y está guiada y no debe contradecirse, porque en la realidad no se contradice con la revelación y la tradición. La tradición, como vemos, emana de la sucesión del profeta Ali y los imames. Y en el sunnismo, la visión que hay de la razón, por un lado, algunos le confieren a la razón una independencia, una capacidad humana de opinar independientemente de la revelación o de la tradición, o dicen bien que la revelación y la tradición en algunos aspectos, por ejemplo de la sucesión, no se expidió y por lo tanto la razón ahí humana puede, digamos, discernir mediante una elección o como fuera, como era, digamos, en ese entonces, que se dirimían las cosas a través de los jefes tribales. No existía una democracia como la entendemos hoy. Los jefes tribales eran los que dirimían las cuestiones y la tribu obedecía y seguía. Dentro de la escuela sunnita, a su vez, también hubo quienes, los llamados mu'tazilíes, que se apoyaron en la importancia de la razón y tuvieron una situación intermedia entre los suníes más digamos,
dogmáticos o, si se quiere, más apegados a la letra y más escépticos con respecto al poder de la razón. En cambio, estos mutazilíes enfatizaban el tema de la razón y por eso estaban también más cerca de los chiíes, que ya vimos la concepción y la idea que tenían de la razón. Hoy en día, para situarnos en el contexto en que estamos, las tres posturas quedan bastante delineadas y para todo aquel que conozca un poco del mundo islámico puede entender. Primero, y termino con esto, primero tenemos los chiíes que se basan en la concepción racional, pero también gnóstica, mística y apoyada, como dije, en la revelación y la tradición. Los suníes, que digamos tienen una visión más positiva de la razón, pero también con un grado de independencia, como dijimos en el tema de la sucesión, que son, digamos, la mayoría y que están de alguna manera también identificados con la Universidad de Egipto, el Azhar, y aquellos que son más dogmáticos y literalistas, que son, por ejemplo, hoy en día grupos como Al-Qaeda, los talibanes, los wahabíes, etcétera, son mucho más dogmáticos, son más escépticos con respecto a la razón y a grandes rasgos hay, por supuesto, mucho más detalles para decir y mucho más escuelas de pensamiento para mencionar, pero a grandes rasgos estos son las principales.